de frenado no solo actúan las fuerzas de frenado. Fijaros, ahí tenemos la primera, aquí tenemos un conjunto de fuerzas que actúan según sea. Aquí sí va a intervenir más de que tengamos un motor que sea un vehículo puramente eléctrico o sea un motor convencional. Primero, la fuerza de frenado, que podríamos aquí definirla igual que formulamos ayer para la tracción. La fuerza de frenado será el correspondiente al par de frenado que llegamos a la rueda dividido por el radio bajo carga, al par de frenado que lleva el sistema de frenos, sea cual fuere, menos la inercia, porque claro, cuando estamos reduciendo la velocidad, las ruedas, la parte masa en rotación se está decelerando y esa deceleración absorbe parte del momento que llegamos a la rueda y que no va a llegar, por decirlo así, al suelo para convertirlo en fuerza de frenado. Esta es en sí la propia fuerza de frenado. Con esta formulación un poquito rigurosa de decir es que las ruedas, el sistema, los elementos rotativos ya consumen parte de los esfuerzos que el sistema va a proporcionar. Pero fijaros que luego, si el desnivel nos genera una fuerza. Lo que pasa es que en este caso, si estoy subiendo, ayuda a frenar, el seno sería positivo. Si estoy bajando, esa fuerza gravitatoria, pues tengo que retenerla también. Es decir, que cuando estamos con un sistema de freno, tenemos que estar contando que en bajadas, sobre todo en bajadas prolongadas, ahí hay una fuerza, una resistencia que ahora es más que resistencia, es una fuerza propulsora gravitatoria que tenemos que retener. Eso, evidentemente, para los coches no tiene demasiada trascendencia. En los vehículos pesados sí. Toneladas, un vehículo con 40 toneladas en una pendiente prolongada, en un itinerario de montaña, etcétera, pues es que es muchísima energía la que hay que disipar a través de esta fuerza, ¿no? Luego está la resistencia a la rodadura, que ya también la hemos visto, y la resistencia aerodinámica. Estos son esfuerzos retardadores. Y por último, tendríamos la resistencia del motor y la transmisión. Cuando nosotros sabéis que vamos con un vehículo convencional y quitamos el pie del acelerador sin desacoplar el motor de la rueda, es decir, no dejando un punto muerto, sino una marcha metida, ¿no? Una relación de transmisión, pues entonces el motor nos retiene. Y bueno, también se podría decir que la fuerza de retención que llega a la rueda sería el par con mariposa cerrada, o sea, sin aceleración, en el motor dividido por el rendimiento, esto es lo que llegaría a la rueda, y por la relación de transmisión que llevemos. Claro, si llevo primera, este psi, recordar que puede ser 13 o 14, esto es muy alto. Y si llevo la última, sexta, pues esto va a ser 2 o 2,5, pues la resistencia es baja. Ahora, cuando estudiamos el sistema de frenado, sí es verdad que en algún aspecto tenemos que contemplar el desnivel porque se va a estar ahí. Pero no vamos a tener en cuenta todas estas otras fuerzas retardadoras. ¿Y por qué? Porque fijaros que cuando el sistema de frenado necesitamos la máxima eficiencia, la máxima eficacia, es a bajas velocidades. Cuando vamos a atropellar a alguien, cuando lo hemos visto a 100 metros y estamos frenando, se va a hacer una frenada más o menos suave. Todas esas fuerzas van a estar presentes. Luego las voy a meter en ecuaciones, ¿eh? Pero realmente cuando necesitamos la máxima frenada suele ser a bajas velocidades para evitar un atropello, para evitar la última tramo de la colisión. Y ahí estas fuerzas todas estas tienen poco valor en general. Está con un motor de mucha potencia, un motor de gran cilindrada puede tener algún interés, pero tienen poco interés. Y en cuanto al desnivel, pues sí, ahí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en esas circunstancias, vehículos pesados y bajadas largas. Por tanto, nos vamos a limitar, en principio, aunque luego van a aparecer aquí estas también, nos vamos a limitar a lo que es la fuerza que proporciona el sistema
de frenado sin las ayudas que estas otras fuerzas retardadoras, ahí por ahora las vamos a despreciar, nos puedan proporcionar por esa razón, porque cuando se llama mucha fuerza de frenado, estas van desapareciendo. Bueno, pues ahora sí vamos a ese sistema conceptual. En primer lugar, ¿qué es lo que nos interesa del sistema de frenado? Que detenga el vehículo en la distancia más pequeña posible. Que detenga el vehículo a la distancia más pequeña posible. Esto es lo que nos va a interesar. ¿Cómo se va a lograr esto? En principio, si lo que va a frenar el vehículo, prescindamos ahora de la resistencia aerodinámica y demás, como he dicho, lo que va a frenar el vehículo es la adherencia. Es el agarre que hagan nuestras ruedas al asfalto, eso es lo que le va a frenar. Por tanto, lograr una mínima distancia de frenado implica aprovechar toda la adherencia que hay bajo las 4 ruedas, y digo lo de las 4, si es un vehículo de 4 ruedas, si es de más, pues más, ¿no? Bajo las 4 ruedas del vehículo aprovechar toda la adherencia. Y esto también nos va a llevar a una condición, y es necesidad de repartir la fuerza de frenado, la que yo ejerzo, vamos, la que ejerce el sistema cuando yo se la pido con mi pie en este momento. Luego igual el pie también desaparece y el vehículo frena solo, pero por el momento con mi pie, que la fuerza que llegue a cada rueda, ahora pondré la condición, digamos, sea la que debe llegar para que unas ruedas no bloqueen antes que otras. Porque si unas bloquean antes que otras, ya no llego con todas ellas al máximo mu y por tanto el reparto no sería óptimo. Por tanto sería la condición de óptimo. Pero también he dicho una cosa, que esto con ser muy importante, en algunas circunstancias ni siquiera es lo más importante. Durante el proceso de frenado tenemos que tener control direccional. Y esto está relacionado con un posible bloqueo de la rueda delantera. Yo señalaba ayer en la introducción que lo que hace que el vehículo se pueda guiar, tomar una trayectoria, ir a la derecha, ir a la izquierda, es que haya fuerza también adherente en el neumático, solo que en este caso será lateral. Pues bien, luego lo voy a poner con esquemitas y tal. Si bloquearan las ruedas delanteras, lo cual, pues si no funciona la ABS, antes de la ABS, por supuesto, ¿no? Y ahora si no funciona la ABS, si bloquearan las ruedas delanteras, nos faltaría esa fuerza lateral de guiado y por tanto podríamos perder el control direccional y el vehículo irse por la tangente o lo que fuere. De manera que esta es una condición importante. Bueno, pero otra es que él siga estable en su trayectoria. Esto en principio va a suceder si bloquean las ruedas traseras. Por todo, en fin, por todo el equilibrio de fuerzas que se producen con la fuerza cuando estoy en una curva o si hay un esfuerzo lateral del tipo que sea, también puede ser aerodinámico. Lo que se va a producir, todo ese equilibrio de fuerzas es que si lo que bloquea las ruedas traseras y nos quedamos sin adherencia o con muy poca adherencia lateral en las ruedas traseras, entonces el vehículo hace el trompo. Y es inestable, ya sabéis que en un sistema de inestabilidad, ¿qué ocurre? Pues que de la propia energía, cuando se sale el vehículo de su posición, la propia energía del sistema, en este caso del vehículo, va haciendo que la perturbación crezca, con lo cual, de forma muy rápida, pues se produce el conocido efecto del trompo, que es muy rápido, precisamente es muy rápido. Y muchos conductores, así como cuando hay pérdida de control direccional, puede ocurrir que nos da más tiempo, el conductor reaccione. Claro, si con la pérdida de control direccional significa que voy en una vía de doble sentido y en sentido opuesto circula un camión de 40 toneladas y mi pérdida de control es que me meto en el otro carril, para mí eso es gravísimo. Pero en general, el sistema de la inestabilidad suele ser, como digo, en términos generales y estadísticos, más grave todavía que el control direccional, porque sucede muy rápido y ya el control del conductor y su tiempo de reacción lo hace muy difícil. Hombre, hay profesionales que eso lo dominan muy bien, los de los rallies, que a veces hacen precisamente derrapar al vehículo para tomar más rápido una curva,
o otro profesional que yo suelo citar, que es como anécdota, pero que son los especialistas de Hollywood, ¿no? Que todas estas películas de vehículos persiguiendo que gusta tanto, en las películas americanas, ya también en otras películas de otros contextos, pues ahí los hacen derrapar, pero lo dominan. Hay un momento, primero una sorpresa, lo está haciendo el piloto. Y entonces, claro, si tú cuando el vehículo empieza a derrapar atrás, lo que hace es levantar el freno y pisar el acelerador, cambia la trayectoria y no llega a ser inestable. Pero para la mayoría de los conductores, un bloqueo de las traseras y esa situación de trompo es inestable. Hay otra situación que la he puesto aquí abajo. En algunos casos, ahora voy a poner un ejemplo. Se produce un momento de guiñada, un momento que voy a llamar M sub Z, recordar respecto del eje Z. Sobre todo si hay adherencia diferente en un lado en las ruedas de un costado diferente a las del otro. Pues ahí hay un momento de guiñada que si supera un cierto límite también se hace inestable. Esa experiencia me la han hecho a mí vivir un especialista en una prueba de ensayo de vehículos, ¿no? Con precisamente de homologación de ABS para ver el efecto. Si tengo tiempo luego voy a poner un vídeo que podéis ver, se puede ver todo esto también. Bueno, pues esto es lo que tenemos que lograr. Máxima adherencia y no bloqueo de las ruedas. Pero, que si bloquearan las ruedas, mejor que empiece bloqueando las de delante, porque me doy cuenta y es menos peligroso que las de detrás. Por tanto, aquí se introduce una condición que es una secuencia de bloqueo. Los vehículos ya van equipados para que en caso, insisto, de no actuar el ABS o antes del ABS, iban también, como es natural, es que en caso de bloqueo empieza a bloquear las delanteras, porque la situación es de menor riesgo. Sí. Y hay otro aspecto también, y es el aspecto que el vehículo no siempre tiene la misma carga. Ahí donde le falta todavía a Querella. Eso es lo que vemos en definitiva, Castaña. A ver, ¿quién habla por ahí? Un poco todavía. Pero Medina, yo no lo conozco, pero todo el mundo me habla. Por ahí alguien tiene el micrófono activado y se está superponiendo su discurso al mío. Bueno, fijaros que por otra parte, no sé, por favor, el que tenga el teléfono, el micrófono activado. Es José Ignacio. O preguntáis o mantenéis. Hoy llegó delante mío, yo en el auto delante mío y cuando se bajó dije, qué cosa extraña esa, ¿no? ¿Qué será? ¿Quién habla? Federico, ¿no lo puedes silenciar? A ver, ¿quién habla? Y lo puedes silenciar el que tiene el control de la... Exacto, lo tienes que silenciar tú. No podemos tener dos discursos superpuestos. Sí, estoy silenciando, perdón, Paco. Bueno, pues sigo. Por otra parte, recordar también, es que un vehículo no siempre tiene la misma carga. Si un vehículo va con una persona delante de una carga, si va con 4 y de 100 kilos cada uno, de 120, y el maletero lleno para hacer un botellón de botella de cerveza, pues ya ha cambiado el reparto de carga. Y al cambiar el reparto de carga, evidentemente, la carga dinámica hace que las condiciones que valen para una carga no valen para otra. Con lo cual, se introduce un compensador de frenada que va a ayudar a esto. Va a ayudar a que la secuencia de bloqueo se mantenga, aunque cambie la carga, se mantenga, como decimos, primero que lo que es la delantera, si es que hay alguna llegara a bloquear. Y este compensador de frenada no es ni más ni menos que una válvula colocada en el eje trasero del vehículo que entre la masa suspendida y la no suspendida. Cuando el vehículo se carga más, lógicamente, pues ahí se acerca la masa suspendida a la no suspendida y la válvula estrangula más o estrangula menos, estando tarada a defecto. Para, como digo, asegurar que están llegando las fuerzas de frenada atrás y delante más o menos en proporción a la carga que tienen. Pero bueno, luego estos problemas, pues desde los años 80
los vino a resolver, del siglo pasado, los vino a resolver los ABS, ¿no? Que han sido en seguridad activa uno de los avances más importantes y a los que luego prestaré atención especial. Bueno, y quiero terminar esta parte conceptual hablando del tema de la disipación de energía y los frenos dinámicos, que desde luego en el caso del vehículo eléctrico, la frenada regenerativa, la que aprovecha la energía de la frenada, es un freno dinámico. Frenos dinámicos hay de diferentes tipos, por supuesto eléctricos. En los camiones llevaron durante tiempo los de corriente de Foucault, o hay también hidrodinámicos. Pero fijaros que los frenos dinámicos tienen la particularidad de que hay, en definitiva, un rotor y un stator que se mueve, sea hidráulico o sea eléctrico, uno respecto al otro, y que la fuerza que va, o el par que va a generar, depende del deslizamiento entre ambos elementos y de otros parámetros. Cuando ese deslizamiento disminuye, pues pierde su eficacia, con lo cual, pues estos tipos de frenos en general pierden la eficacia cuando estamos a baja velocidad, que he dicho yo antes que cuando estamos a baja velocidad es cuando necesitamos más fuerza de frenado en las ocasiones de mayor alarma. Moraleja, que aunque tengamos un freno dinámico, y los vehículos eléctricos todos llevan freno dinámico, es otra cosa porque nos interesa recuperar la energía, no se puede prescindir de un freno de rozamiento, que ese siempre está ahí. Ahora, en los vehículos ligeros no necesitan, en los que son los vehículos eléctricos híbridos sí, porque es una ventaja de recuperar parte de la energía, por tanto va de suyo, no tanto por la frenada, sino por recuperar energía. Pero si no es así, vehículos convencionales no llevan freno dinámico, pero los vehículos pesados sí deben llevarlo, ¿no? Y los camiones y demás, pues sí, porque sobre todo en las grandes bajadas hay una gran cantidad de energía que si toda hay que soportarla con los frenos de rozamiento, estos se calientan, se desgastan y a veces hasta pueden producir incendios, ¿eh? Entonces, también está el freno motor, que antes no les he dicho eléctricos, hidráulicos o freno motor, que suponen en definitiva hacer que el motor, las válvulas se cierren o casi se cierren y genera una gran resistencia. Bueno, pues los frenos dinámicos, con esto acabo, para los vehículos industriales, los vehículos pesados, es obligatorio, porque las grandes bajadas tienen que dejar el freno de rozamiento, digamos, frío y disponible para el caso de emergencias y tal, y en cambio la energía, ir disipándola sin rozamiento, la energía potencial, en los vehículos pesados. Y en los ligeros no, pero salvo justamente los que vais a ver en este curso, que sí, va a tener un freno dinámico, pero con el objetivo más que de frenar, de aprovechar la energía de la frenada. Ese es el objetivo, y ya que tenemos allí pues un motor generador, pues se aprovecha y todo queda en casa. Bueno, pues este es el esquema conceptual que vamos a ver hoy. Vamos a ver lo primero, los contenidos que vamos a ver. Lo primero es cómo hacemos que la distancia sea mínima, y luego cómo hacemos para que no bloqueen las ruedas. Primero para asegurar una secuencia de bloqueo, que sea, en todo caso, antes las delanteras. Y luego, ya por último, para que no bloqueen y, por tanto, el ABS. Y bueno, puesto aquí con este precioso esquema conceptual, pues si queréis hacer alguna pregunta en este momento, adelante. Francisco, me quedé con la duda de la secuencia de bloqueo. Sí. Aquí en tu diagrama dice no bloqueo de ruedas delanteras. Sí. Es decir, vamos a ver. No, bueno, sí, quiero adelante, decir, sí. bueno, y que no lo he repetido aquí, lo podría haber repetido en las traseras. Quiero decir, el control direccional del vehículo exige que no bloqueen las ruedas delanteras. Eso no es secuencia, es que no bloqueen las ruedas delanteras. El mantener el vehículo estable en la trayectoria exige que no bloqueen las ruedas traseras. Que no bloqueen las traseras. Esto podría haberlo repetido aquí. Ahora, de acuerdo. Esa era la confusión. Que no bloqueen es control las delanteras para controlar direccionalmente el vehículo. Que no bloqueen las traseras para hacer que mantenga la estabilidad durante la frenada. De acuerdo. Ahora bien, dentro de estas dos situaciones, ¿cuál es más grave?
en términos generales, es más grave que bloquearan las traseras, la inestabilidad. Y entonces se plantea, vamos a hacer por diseño, que prácticamente si hay que bloquear, si alguno bloquea, que sea antes el delantero. De manera que ambas situaciones son peligrosas, la segunda es más que la primera, y el diseño del freno se va a hacer de tal manera que trate de asegurar que en caso de bloqueo empiece por las delanteras, porque el conductor podría un poco darse cuenta, dejar de pisar el freno, controlar el vehículo, etc. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Francisco, tengo una duda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Con respecto al reparto óptimo de la frenada, eso que acabas de decir entonces, quiere decir que el reparto óptimo no es necesariamente un reparto igualitario por rueda, ¿no? Bueno, eso como lo voy ahora a explicar creo que con mucho detalle, esa pregunta que es muy acertada, pues porque es un tema muy importante, pero me voy a meter ahora con ello. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, gracias. Pues vamos justamente a eso. Fijaros, en este esquema, cuando frenamos, nosotros tenemos una fuerza F sub Z. Fijaros, en principio, un vehículo que está en llano y está quieto, normalmente las dos ruedas delanteras tienen el mismo peso, que no es fuerza dinámica, sería un peso, P sub de 1, P sub de 2, y las traseras suelen tener también un peso muy parecido, igual, vamos a suponerlo igual. Pero cuando el vehículo está en dinámica, primero, cuando frenas, se carga mucho más la rueda delantera, porque hay transferencia de carga hacia la delantera. Cuando frenas mucho, la transferencia de carga es muy grande, hasta tal punto que nos obliga a llevar como fuerza del sistema de frenado delante mucha más fuerza de frenado que atrás. Los frenos delante frenan mucho más. ¿Sabéis cómo se reparte delante y detrás en un coche normal? No. ¿Alguien me lo sabría decir? 60-40, más o menos. Pues puede ser, pero también puede ser hasta 70-30, ¿eh? O 65-35, porque es que, claro, si os situáis una frenada máxima en una carretera estupenda de asfalto, neumático, en buenas condiciones, puede llegar casi a un G de frenada. Casi, no, será un poco menos, en el caso máximo. Entonces, si llevamos a un G de aceleración, de deceleración, y miráis la altura del centro de gravedad, que puede ser 50 centímetros, 60, y la batalla del vehículo y tal, hacéis como es natural, pues el equilibrio de fuerzas ahí, veréis que lo que se acumula delante es mucho más. Y entonces se lleva mucho más para ese caso más extremo. Por tanto, ya delante y detrás, y si lo estoy acelerando, pasa al contrario. Si estoy acelerando, la transferencia de carga va hacia atrás. Si estoy subiendo una pendiente, una rampa, hay una transferencia de carga a las traseras. Si la estoy bajando, hay a la delantera. Si estoy en una curva, hay una transferencia de carga de las ruedas interiores a las exteriores. Moraleja, que las fuerzas en cada rueda irán cambiando y sobre todo cuando está en dinámica, está en curva, está frenando, está acelerando. Si voy en una recta estable, sin aceleración de ningún tipo, pues no. Pero fijaros, estaría la aerodinámica también, ¿no? Que la aerodinámica está en el centro de gravedad, la fuerza, si consideramos, bueno, está en un centro de presiones, no en el centro de gravedad, pero está por encima, pues también genera transferencia de carga. La moraleja es que la carga en cada rueda va variando continuamente, Por tanto, estas fuerzas F sub Z, la adherencia, estas fuerzas que multiplicadas por el mu es la fuerza adherente de la que yo dispongo, es que es distinta en cada rueda. ¿Cómo podría aprovechar toda la fuerza adherente de cada rueda, haciendo que todas ellas lleguen a la vez al mu máximo? Porque si una rueda ya bloquean, si en una rueda determinada vence la adherencia, esa va a bloquear y no me interesa. Por tanto, el reparto óptimo sería que todas llegan al máximo a la vez. Eso sería el ideal, ¿eh?
Pues es ideal, fijaros que me obligaría ¿a qué? A que en cada momento yo transmitiera una fuerza de frenado a cada rueda que fuese proporcional a la carga dinámica. Y eso es el reparto óptimo. Esto se logra ya con los sistemas avanzados de frenado electrónico, que con sensores se va pudiendo determinar en tiempo real cuánto es la F sub Z de cada rueda. Supongo que habéis comprendido bien el esquema. Naturalmente, la suma de todas estas fuerzas será por la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Y de aquí tendré la deceleración. Si todas estas fuerzas de frenado llegan al máximo, pues tendré la máxima deceleración. Si no, pues no la voy a tener. Ahora, fijaros que en el sistema de frenado voy a tener también, como ya hablé en el de tracción, hay dos límites. Hay un límite que impone la adherencia, hay un límite que impone la adherencia y hay un límite que impone el propio sistema de frenos. Según yo lo diseñe, va a mandar más frenada a una rueda o a las otras. Lógicamente, pues es lo mismo que en tracción. Si yo venzo la adherencia, en este caso la rueda bloquea, porque la fuerza que llega de frenado al sistema es mayor que la de la adherencia, y si no, pues no va a bloquear, pero no la aprovecho toda. Entonces, ¿cuál es el aprovechamiento óptico? Lo que acabo de decir, que ahora lo vamos a poner en una ecuacióncica fácil. O sea, que el sistema de frenos haga llegar a cada rueda, una fuerza proporcional a la fuerza de adherente que dispone la rueda, que es el mu por el z, pero que si quito los mus, en definitiva es que el sistema lleve a cada rueda una fuerza de frenado proporcional a la fuerza que gravita sobre entendiendo que en cada rueda el mu es el mismo. Si el mu no fuese el mismo, como es natural, el esquema de frenado óptimo haría cambiar alguna de estas igualdades, ¿no? Pero bueno, la hipótesis aceptada y aceptable es que el mu es el mismo en las cuatro ruedas, ¿no? Pues este es el reparto óptimo. ¿Qué ocurre? Hombre, ocurre también que si no hay diferencias, en la mayoría de los casos, basta aproximarnos a un reparto óptimo por ejes. Y en este caso sería, yo llevo al eje delantero, a sus dos ruedas, una fuerza de frenado proporcional a la carga que hay sobre el eje delantero. Esto no es menos óptimo que la parte izquierda, ¿no? Es menos óptimo. Pero en cambio, a la hora de los sistemas de frenado y demás del vehículo, bueno, hasta que si no hay todos los sensores que permiten determinar en cada rueda, si no hay lo que permite determinar en cada rueda su carga, su F sub Z, que ya es un sistema mucho más sofisticado y caro, pues este no es nada malo, no es nada malo. Y entonces fijaros cuáles serían los criterios de bloqueo. Si un sistema hiciera que la fuerza que lleva, en este caso al eje delantero, fijaros la D siempre de delantero, ¿no? La fuerza de frenado dividido por la carga dinámica sobre el eje delantero es mayor que en el trasero, en este caso bloquearía antes el eje delantero. Y por el contrario, si la fuerza del sistema de frenos que se hace llegar a las ruedas del eje trasero son superiores en esta proporción con la fuerza, con la carga sobre el eje trasero, si se da esta desigualdad, bloquea antes el eje trasero. Y hay pérdida de estabilidad. Y claro, esta es la condición que queremos que se produzca de forma que no se produzca si es posible. Y por tanto, que si hay que bloquear algo, si tuviera que bloquear por una exigencia de frenado muy fuerte, que iniciarlo por el delantero. Luego hay un problema complementario. Imaginaros que un vehículo circula en una línea con una adherencia alta, pongamos la típica del asfalto, 0,8, 0,9 de mu, y la otra, porque allí hay unas sombras y se ha acumulado hielo, esto es un caso extremo, ¿no? Pero puede ser agua, puede ser grava,
la otra con una adherencia más baja. Y cuando estamos circulando así, el vehículo frenamos y frenamos severamente. Pues, ¿qué va a ocurrir? Fijaros, en la parte izquierda se va a poder obtener mucha más fuerza. Esta es la fuerza que yo dispongo. Aquí he dibujado este vector un poquito más grande delante porque estoy frenando. Las diferencias todavía serían mayores en una frenada severa, ¿no? Entre el X1 y X3. Y en la derecha, pues tengo una fuerza de frenado más bajas. Evidentemente, aunque no bloqueen las ruedas, aunque no bloqueen las ruedas, si bloquean es que ya me voy quedando, bloquearían estas antes, ¿no? Vamos a suponer que ya lleva ABS y no bloquea. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que respecto Pero a ese, ¿sí? disculpa, Francisco, en ese caso sería esos vectores, esa diferencia en esos vectores es por fuerza de adherencia más no del sistema de frenado. El sistema de frenado ahí está frenando por igual en ese caso, ¿no? Claro, bueno, yo estaría mandando estaría mandando una fuerza de frenado, estaría mandando, si estás controlado por ejes, estaría mandando la misma a las dos del eje delantero y a las dos del eje trasero. Ok. Lo que pasa es que si lleva Ok. un sistema ABS que controla, pues entonces esta me la va a mantener al máximo que permite y esta se la va a mantener al máximo que permite. Ok. Si no llevara ABS, directamente estas bloquean. Si no llevara ABS, Gracias. las de hielo bloquearían. Bien. Vamos a poner que lleva ABS, entonces, pero en cualquier caso tengo menos carga. Evidentemente, si yo hallo un momento de estas cuatro fuerzas respecto al centro de gravedad, me va a dar un momento de guiñada por la fuerza de frenado. Ahora bien, si yo no he perdido fuerza lateral, si tengo suficiente fuerza lateral, cuando esta fuerza de guiñado tiende a hacer que el vehículo gire respecto a aunque siga avanzando, pero tenga un movimiento de rotación respecto de su eje Z, pues ¿qué va a ocurrir? Que aparecerán aquí fuerzas laterales. Y entonces se producirá un momento F sub ZL que se opone al de guiñada. Si las fuerzas que yo dispongo laterales, que me producen este momento, si este momento es suficiente, equilibrará al momento de fuerza de frenado y el vehículo sigue estable. Pero si estas fuerzas no fuesen suficientes y el momento que yo aquí he dibujado en verde fuese mayor, este vehículo hace el trompo. Esto sí, espero que lleguemos al vídeo que tengo al final y lo vais a ver en una pista, ¿no? Hace el trompo. De manera que, por eso, en el esquema conceptual primero que puse, a la hora de decir la inestabilidad, puse dos condiciones. Una, que no bloqueen las ruedas traseras, y otra, que era esta, que el momento de reacción que me producen las fuerzas laterales, que van a aparecer como una reacción ante el momento de guiñada que originan las fuerzas de frenado, pues que lo equilibre. Y entonces el vehículo seguirá. Si no, pues trompo. Bueno, pues dicho esto, vamos ya a esto como introducción, vamos ya a ir metiendo aquí algunas ecuaciones. Condiciones impuestas por la adherencia. Por supuesto lo voy a hacer en vehículos de dos ejes, no lo voy a hacer en otros vehículos que no vienen al caso para este curso. Y vamos a ver el reparto óptimo, las curvas de equiadherencia, que si vais a los reglamentos internacionales de homologación de vehículos la encontraréis, como yo la voy a explicar. Y sobre ello vamos a ir concretando los conceptos que acabo de decir. Vuelvo a poner un diagrama de cuerpo libre del vehículo, pues igual que el de ayer. Aquí ahora pues hemos puesto una pendiente para ponerle más emoción. El vehículo, fijaros, la componente de, ya lo diré, de gravitatoria empuja al vehículo hacia adelante. Es lo mismo. Este diagrama es el mismo que puse ayer. Solo que ahora fijaros que la resistencia, bueno, que las fuerzas de frenado en el de ayer eran de tracción y van hacia adelante, y ahora es de frenado y van hacia atrás. Aquí se han dibujado los pares de frenado, pero el esquema es el mismo. La batalla del vehículo, distancia
del centro de gravedad a las ruedas según la proyección sobre el plano, en fin, bueno, de rodadura. Pues sobre esto, si hacemos igual que ayer, bueno, ¿cuál sería el reparto óptimo? Por ejes. Si yo ahora lo voy a hacer el tratamiento por ejes, que es un tratamiento que no está diferenciando ya la diferencia de cargas en una rueda y otra de cada eje, pues fijaros que en definitiva voy a tratar la fuerza F sub ZD y F sub ZT. Y como decíamos antes, el sistema de frenos, le he puesto aquí la S arriba, nos va a dar unas fuerzas, nos va a llevar unos pares de frenado a las ruedas delanteras y a las traseras, la voy aquí a considerar conjuntamente. La adherencia disponible, pues también está en función de qué, de Z, supongo que es la misma mu. No estoy aquí en el caso que acabo de señalar, que hubiera diferentes adherencias en cada rueda o en cada eje. Y por tanto, el reparto óptimo es este, es que la proporción de fuerzas de frenado que el sistema va a llevar a cada eje sea proporcional, como veis, esa proporción sea igual a la de cargas dinámicas. Y entonces lo que tengo que hacer es, lógicamente, para buscar el reparto óptimo, calcular estas fuerzas dinámicas. Calcularlas. ¿Cómo? Pues haciendo el correspondiente formulación de equilibrio de fuerzas. Y lo hago igual que lo hice ayer. Si yo cojo, si quiero calcular F sub ZD, pues hallo todos los pares, torques, momentos, lo que queráis respecto al punto A. Y cuando hago todo esa, claro, F sub ZD por L lo igualo al momento de las demás fuerzas y me va a quedar, pues, esta, y luego despejo F sub ZD llevando L al denominador y me va a quedar. Esto es lo mismo que hicimos ayer. Solo que ahora, evidentemente, bueno, y además voy a hacer también que esto que hay en el paréntesis lo voy a igualar a la fuerza de frenado total, que sería la suma de las dos fuerzas de frenado, F sub ZD y F sub ZT, y a la resistencia de la rodadura total, que sería la suma de las dos fuerzas de resistencia de la rodadura. Pero al tomarlas conjuntamente, si yo no discrimino ahora, pues la suma de las dos fuerzas de frenado la puedo formular como P por mu, por el mu que está aprovechando, la adherencia que se está aprovechando. Luego voy a querer que sea la máxima, ¿no? Y las rodaduras también lo puedo poner como el peso. Claro, cuidado, aquí he puesto P y no P coseno. Esto ya estoy suponiendo que estoy en llano, ¿eh? Si no estoy en llano, tengo que meterle los cosenos aquí, ¿no? El coseno este. Pero si estoy en llano sería P por mu y P por F sub R. Bueno, aproximadamente, suponiendo que lo está aprovechando todo en la misma rueda. Con lo cual, me está quedando esto, me está quedando que la carga dinámica en el eje delantero es la carga estática, esta parecía igual ayer, ¿eh? Esta es la carga estática, esta es la que me daría una pesada del vehículo en llano, en el eje delantero. Más, ayer era menos, más la transferencia de carga. Y la transferencia de carga en definitiva, pues ya veis que es pues los esfuerzos por H, que es la altura del centro de gravedad del vehículo y partido por L. Porque P por mu más P por F sub R, pues son la fuerza de frenado más la de rotadura. Y en el eje trasero, lo mismo, pero un menos por la transferencia de carga. Ahora, es el eje delantero el que se me va a sobrecargar. Bueno, pues ya tengo F sub D, ZD y F sub ZT. La condición que hemos visto antes es que vamos a, antes, se definen unos coeficientes de reparto de carga de frenado para el eje delantero y el eje trasero. Esa definición veis que es muy sencillita. Ahora ya estoy en el sistema. Es la fuerza del sistema, la fuerza de frenado que es capaz de llevar el sistema al eje delantero dividido por el total. Y igual en el trasero. Con lo cual, estos coeficientes suman 1. Si sumo fuerza del frenado del sistema delante más la de atrás, es la total, que la tengo en el denominador. O sea que F sub ZD, cuando decíamos antes que el reparto de fuerza de frenado de un coche normal, pues puede ser F sub ZD 0,7 y F sub ZT 0,3, que es lo mismo que hemos dicho antes, pero ahora con esta formulación.
¿Por qué? Porque voy a ir buscando el K óptimo, ¿no? Entonces, el K óptimo, la proporción de fuerza de frenado óptima, nos da esta proporción que es igual a la que proporciona el sistema, si yo divido estas dos fracciones, y que quiero, para que sea óptimo, quiero que sea igual justamente, antes lo hemos formulado ya, lo hemos escrito, a la fuerza de frenado adherente, la fuerza adherente disponible, mu por la F sub ZD. Simplifico el mu y me queda F sub ZD partido por F sub ZD. O sea que el reparto de fuerza de frenado es proporcional a las fuerzas dinámicas sobre cada eje. Y si sustituyo la ecuación anterior, las dos ecuaciones anteriores, quiero decir, si sustituyo estas dos ecuaciones anteriores, pues nada, pues me queda lo que tiene que quedar. Este es el reparto óptimo de fuerza de frenado. O sea, un sistema de frenado tenemos que hacerlo de tal manera que lleve al eje delantero respecto al eje trasero esta proporción. Fijaros, por ejemplo, L sub 2. Si L sub 2 se hace más grande, es que la carga más el eje delantero, pues hace aumentar la K sub FD, ¿no? Por supuesto, todo el tema de transferencia de carga va a depender de mu por h. Y esto está arriba, ¿no? Y abajo está con menos. O sea, esta es la formulación del reparto óptimo de frenada, considerando por ejes. Y esto es considerando que no estoy en una situación, en una curva. También es verdad una cosa, es decir, y esto significa esto es una simplificación grande. Sí, es una simplificación, pero muy realista. ¿A quién se le puede ocurrir, si está en una curva, hacer una frenada al límite? Bueno, si no tiene más remedio que hacerlo, lo más probable es que tenga algún accidente, alguna cosa. A mi esposa. Tú en una curva no haces una frenada al límite, tú harás una retención del vehículo. Por tanto, si no estás al límite, no te vas a hacer. El óptimo te da un poco igual, ¿no? ¿Alguien quería hablar? Yo digo que las simplificaciones que se van haciendo no son irrealistas. ¿Cuándo queremos que el coche frene al máximo? Hombre, en recta. En recta. Ahí es cuando necesitamos el máximo frenado. En curva no, porque en curva yo estoy ya utilizando, tengo unas fuerzas adherentes, tengo una fuerza centrífuga que me está reduciendo la adherencia. En curva, hombre, si voy a atropellar a alguien tendré que hacerlo, ¿no? Pero con este sistema no voy a tener el óptimo en una curva. Con este sistema. Tengo que ir ya a un sistema que decía antes de frenada electrónica, que con sensores de transferencias de carga de un lado y a otro. Aquí sí está contemplada la transferencia de carga adelante. De hecho, en la formulación está, claro, la F sub ZD. Pero esto sí está contemplado la transferencia de carga longitudinal. Lo que aquí no está contemplado es la transferencia de carga lateral, que se dará sobre todo en curvas. Por tanto, en curvas, efectivamente, no voy a aprovechar, si un sistema actúa así, no voy a aprovechar toda la adherencia. Ahora, si es un sistema electrónico con sensores que calcula en tiempo real la F sub D, que empecé diciendo, de cada rueda, que ya hay sistemas así, pues entonces sí haré un óptimo. Esto no excluye que no tengamos este reparto, porque este reparto va a actuar en todos los momentos, menos cuando hay fuerza lateral. Por tanto, el sistema tenemos que tener este reparto. Lo que pasa es que cuando yo ya voy controlando la fuerza de cada freno, hombre, pues esto ya se me queda, digamos, anticuado. Pero eso no lo llevan todos los vehículos. Bueno, pues vamos a dar un paso más y vamos a ver la herramienta que vamos a utilizar, que va a ser las curvas de equiadherencia. En principio, fijaros que voy a considerar que la fuerza F sub D, voy a considerar, como veis en esta ecuación sencilla, lo explico ahora, solamente la transferencia de carga que me produce, esto es como si fuese en llano es donde se mide, las pruebas de homologación de vehículos y demás, todo el sistema se mide en llano, ¿no? Que la única fuerza que me produce transferencia es la deceleración, o sea, el frenado del vehículo. Pues fijaros que aquí estoy señalando la carga estática delante más la transferencia de carga. Y si esto es la F sub Z
D. Y si lo multiplico por mu, tengo la fuerza de frenado delante. Y lo mismo detrás. Entonces, fijaros que aquí tengo unas ecuaciones paramétricas en función de A partido por G. A partido por G es la deceleración en unidades de G. El frenado máximo que podemos tener, el frenado ideal, vamos, sí, podríamos decir ideal máximo, aprovechando al 100% de la adherencia, nos llevaría a esta igualdad. Y aunque no haya puesto la ecuación de la que sale, la puedo expresar y como todos tenéis mentes preclaras, no os costará mucho seguirla, ¿no? Fijaros que la fuerza de frenado, si yo aprovecho toda la adherencia, es peso, porque esté el peso en la rueda que esté, sigue siendo la carga adherente, el peso por el mu. Esa es la fuerza máxima que yo podría tener. El peso por el mu, la máxima. Y el peso por el mu, que es la fuerza que retiene, sería igual a la masa por la aceleración, ¿no? Masa por la aceleración. Pero el peso también lo puedo formular como masa partido por gravedad, G, ¿verdad? Pues entonces, si quito las dos masas y pongo G en el segundo miembro, me queda esto. Cuando hablamos de rendimiento de frenado, lo vamos a referir a esto. Teóricamente, este sería el máximo frenado que puede tener un vehículo. Por eso yo, así de rondón, os dije antes, un vehículo nunca va a frenar más de G, porque en una superficie normal, mu no va a ser nunca más de 1. Hombre, podemos tener unas superficies con estrías transversales y tal, que a veces se hace en algunas zonas donde queremos que frene mucho y tal, pero pongamos que un máximo de mu razonable es 1. Si mu vale 1, la deceleración máxima que puedo tener es G. Otra cosa es, por ejemplo, los vehículos de competición, sobre todo los de Fórmula 1, que llevan alerones, que son alas invertidas, como alas de avión más o menos invertidas. ¿Para qué? Para que la aerodinámica me genere una carga muy grande hacia el suelo. Con lo cual, claro, si yo aumento aerodinámicamente la F sub Z, puedo tener una aceleración mucho más de G. Pero eso es en vehículos con alerones y demás. Bueno, pero en definitiva, el parámetro mu y el A partido por G en el frenado óptimo, casi un poco idealizado, llegando al máximo, pues yo puedo también, podría formular estas mismas ecuaciones en función de mu. Fijaros que las tengo ahora en función de mu, meto aquí el mu, y fijaros que esto me tiene el aspecto de una parábola, ¿no? Cuadrática. ¿Y esto qué es? Pues lo voy a tomar justamente como dos ecuaciones paramétricas claro, de una ecuación, si yo hago el mu igual aquí que aquí, tengo equiadherencia. Si yo hago el mu aquí igual que aquí, tengo equiadherencia. Es decir, estoy aprovechando el mismo mu en el eje delantero y en el eje trasero. Si despejara de aquí mu, me saldría esta ecuación, que ya aquí lo tengo implícito, ¿no? El parámetro mu está ya quitado. Muy bien. También podría hacer una de isoaceleración, ¿eh? Suponiendo esta ecuación sencillita, fuerzas de frenado, partido por P, sería la masa, pero como aquí he puesto la G, pues ya tengo aquí P, ¿eh? La fuerza de frenado, partido por P es igual a A partido por G. Y si ahora yo despejo F sub T, por ejemplo, pues me quedaría esta F sub ZD A partido por G por A. Si yo hago constante A, o sea, para una aceleración constante, esta ecuación es de isoaceleración. Bueno, pues con estas ecuaciones vamos a ir a la de equiadherencia. La de equiadherencia es esta en paramétrica o esta en no paramétrica. Lo voy a llevar a un eje que sea F sub fuerza de frenado atrás partido por fuerza de frenado delante. Pues la de equiadherencia, que es esta ecuación, es
esta línea, esta parábola, pasa por el origen, porque fijaros que en todos los términos de esta ecuación hay una F sub F o F sub D, ¿no? T. Por tanto, cuando las fuerzas de frenado son cero, pasa por el origen. Esta es la curva de equiadherencia. Si yo estuviera frenado en un punto de estos, estaría aprovechando exactamente la misma adherencia en el eje delantero y en el eje trasero. Naturalmente, circulando en recta. ¿Vale? Ahora, he perdido aquí la noción, digo, ¿y en qué punto de esto cuánta adherencia estoy usando? ¿Por qué? Porque estoy utilizando aquí, como veis, una ecuación no paramétrica en que el parámetro desapareció. Si yo quiero el A, aquí hay un error, no es A, sino sería A partido por G. Igual a mu. Si yo quiero saber para cada punto de estos dónde estoy, voy a utilizar las ecuaciones de isoadherencia que he dicho antes. Esta ecuación. Como veis, estas son ecuaciones dependiente menos 1. Que cuando va variando A partido por G, pues tengo diferentes rectas. En el diagrama F sub Ft, F sub Fd, cuando doy diferentes A's, pues tengo diferentes rectas. Dependiente menos 1. Y justamente, pues esto es lo que tengo aquí. Es decir, si yo estuviera en este punto, estaría aprovechando una adherencia de 0,2 en los dos ejes. Y como estoy en el óptimo, estaría obteniendo una deceleración A partido por G igual a 0,2. Y si estoy aquí, estoy 1. Entonces, una pregunta, y voy a esperar a que alguien me la conteste. ¿Por qué razón le he puesto aquí una especie de pelambrera azul, de cabellera azul a la curva en la parte de su convexidad? ¿Por qué he dibujado eso? No lo he hecho, no es por estética, no lo he hecho para hacerla bonita. Porque no puede haber nada de esa curva para arriba. ¿Por qué? Te hace inestable, se convierte inestable el sistema. ¿Por qué? El vehículo. ¿Por qué? Por el efecto de bloqueo de las llantas, el efecto de, ¿cómo le llaman? Avalancha. ¿Qué bloqueo de qué llantas? De las delanteras. ¿De? Las Vamos a ver. delanteras, ¿no? No, justamente. No, creo que se bloquearían las traseras y tendrías un derrapado, ¿no? O sea, tenían... Si yo, por ejemplo, Sí. tuviera 30 de las unidades que habíamos puesto aquí en el eje delantero, ¿verdad? El óptimo estaría aquí. Y tendría que en el trasero tener 20, 30. 20, 30. ¿Qué ocurriría si mi sistema de frenos, porque esta es la de adherencia, si mi sistema de frenos lleva 30 delante y otros 30 detrás? Estaría aquí. Tendría mucha más fuerza de frenado detrás y bloquearía las ruedas traseras. ¿Se entiende? Es decir, Sí. que aquí la curva de adherencia ya me delimita dos territorios. Por encima de esa curva, señores, sería bloqueo de ruedas traseras primero. Hombre, si sigo frenando, luego también podrían bloquear las otras, ¿no? Pero en la que bloquearía antes sería la rueda trasera. Y eso es lo que no me interesa. Si estoy aquí, estoy el óptimo, pero cuidadín, que eso es muy difícil lograr en cada uno de esos puntos, salvo con el frenado electrónico y aún así, ¿no? Luego, entonces, el sistema de frenos lo tengo que diseñar para que la frenada que llega a cada rueda esté por debajo. Por debajo. Y aquí es donde aparece la curva verde. ¿La curva verde qué es? En principio, si yo lo que voy a hacer es pues pisar el freno y que un fluido lleve una presión delante y otra, y una presión del fluido del aceite, por ejemplo, en los coches, ¿no? Yo piso el freno y lo que estoy transmitiendo es un aceite con presión. Claro, esa presión lleva a unos cilindros que convertirán esa presión delante y detrás. La van a convertir en una fuerza. Y esos cilindros van a empujar una pastilla de freno, que va a convertirla en una fuerza de rozamiento en un diámetro también. Por ejemplo, si el diámetro del disco es mayor o menor, la misma fuerza me va a dar diferente par. Es decir, que
Si yo regulo la presión, por supuesto no solo es la presión, también es el diseño del tamaño del disco, etcétera, y del cilindro. Llevando una presión delante hay una proporcionalidad entre la fuerza de delante en un sistema que actúa con unos elementos fijos como son los discos y las zapatas y el cilindro de accionamiento del disco, vamos, de la pastilla de freno, etcétera. Eso es fijo. Y eso fijo. Y ahora con una presión que yo mande, o bien la misma o diferente, pero me va a llevar, en definitiva, a tener una relación constante con esta constante K entre la fuerza que llega de frenado al eje trasero y al delantero. Va a llegar así. Y esto en este gráfico es una recta. Esto en este gráfico es una recta, que es la verde. ¿Qué es cuál puede ser la inclinación que yo tenga de esta recta con este criterio? Hombre, si yo sé que no voy a tener en ninguna carretera prácticamente nunca un mu mayor que 1, pues la condición puede ser que esta línea verde corte a la otra un poquito más allá del 1. Aquí lo he dibujado un poco más exagerado, si queréis. Porque si ya corta por encima del 1, fijaros, en este punto que yo estoy señalando ahora, no cumpliría la condición de secuencia de frenado que queremos. No la estaría cumpliendo. Porque frenaría la de atrás más de lo que le correspondería en la equiadherencia. Pero no me voy a encontrar una superficie con esta adherencia que sería 1,5, no sé. ¿Me seguís? Por tanto, simplemente yo voy a poner que la curva de frenado proporcional, la fuerza de delante y atrás por construcción, simplemente corte a esta, la corte por ahí. Fijaros que todo lo que se aleja esta curva de la curva de equiadherencia, esto es pérdida, pérdida en frenada. Aquí es donde estaría frenando a tope, que no vamos a llegar. Todo esto es pérdida. Por tanto, primera cosa, a mí me interesaría que esta curva se aproxime aquí lo más posible. Claro, si utilizo solamente la curva, la recta, sin posibilidad de modificar la pendiente de esta recta, si yo no puedo modificar la pendiente de esta recta, no tengo más remedio que alejarme lo que me pida que su punto de corte esté más allá del mu1. ¿Vale? Pero tengo otro problema, que en cuanto el vehículo lo cargo con otra carga, ya no tengo esa curva adherente. Tendré otra. Con lo cual, pues vamos a ir ajustándolo un poco mejor con el compensador de frenada. Entonces, fijaros ahora en este esquema. Un vehículo a plena carga, que va a requerir más fuerza de frenada, porque tengo más carga en las ruedas. Y un vehículo en el otro extremo, en orden de marcha o en vacío. En orden de marcha o en vacío. Evidentemente, yo quiero ahora que el concepto que he dicho antes se me ajuste. Bueno, y entre medias tendré todas las que queráis, todas las curvas según el estado de carga. Pues aquí es donde entra el compensador de frenada. Como he dicho antes, cuando el compensador de frenada, por deformación de la suspensión trasera, lo que hace es modificar la presión que llega atrás o delante. Y lo que hace, por tanto, es cambiar la pendiente de esta curva. Eso estará, como es lógico, tarado para lograr el efecto oportuno. Fijaros que si yo estoy en vacío, en principio el sistema, sin actuar el compensador de frenada, seguiría esta curva. Y a partir de aquí, en vacío, ya estaría bloqueando el eje trasero. Pero el compensador de frenada, ¿qué va a hacer? Que aquí va a actuar y me va a llevar menos presión atrás. Con lo cual me va a cambiar la pendiente de esta curva. Y ya he tenido un efecto, fijaros, de aproximar mucho más la curva de frenado, que ahora es la azul, a la equiadherencia. Por tanto, el rendimiento del frenado aquí es mucho mayor. Por esta zona muy alto, casi por esta zona la tengo casi en vacío
casi óptimo en todos los puntos y por aquí me alejo un poco. Pero para las diferentes cargas, y aquí he puesto el caso máximo, pues resulta que ahora ese cambio se va a producir pues, más allá. Por aquí, por ejemplo, antes de dejarla cortar, cruzarse con la de equiadherencia. Con lo cual, bueno, con ese compensador de frenada estamos, primero, aproximando la curva de frenado más a la de equiadherencia. Y segundo, modificando la curva de frenado del sistema en función de la carga, porque la carga me cambia la curva de equiadherencia. Qué bonito, ¿no? Estáis entusiasmados, supongo. No lo sé, no lo sé. No sé Ahora si estoy entendiendo por qué he visto un montón de piezas que no entendía qué eran. ¿Eh? Eso pasa mucho. Bueno, ¿queréis en este punto hacer algún comentario o pregunta? Os he dejado sin habla, ¿eh? Es correcto. Bueno, a ver si os puedo mandar el texto de mi libro y luego profundizáis. Bueno, aquí tenemos lo que ya hemos hablado antes. Vamos a ver, lo que hemos hablado, ¿no? Es que aquí como en lugar de fuerza en este gráfico para digamos, ver que esto... Aquí he puesto fuerza de frenado, en este gráfico. En este, para darle más, aumentar la generalidad de mi explicación, he puesto pares de frenado, que son los que en realidad el sistema manda al eje, ¿no? El sistema de frenado manda al eje un par. Manda una fuerza que se convierte en un par, ¿no? Una fuerza hidráulica, además. Y me da igual actuar con pares que con fuerzas. Me da igual razonar y calcular. ¿Por qué? Porque en definitiva el par de frenado es la fuerza de frenado por el radio bajo carga en un eje y en otro. Es decir, que me da igual hablar en pares o hablar en fuerzas. Bueno, pues durante el proceso de frenado podríamos tener, y esto, bueno, lo pasaré, a ver cómo andamos el tiempo, lo pasaré un poco rapidito para ir a la vez. Rendimiento de frenado, distancia de frenado, tiempo de frenado y potencia a disipar. El rendimiento de frenado, como ya dije antes, si recordar que os razoné cómo la frenada máxima sería la aceleración máxima partido por G. La aceleración máxima sería igual a mu por G. Y cuando mu es 1, pues el G. Pues resulta que cuando yo hago un ensayo, eso en el INSIA, por ejemplo, en la pista, pues tenemos para medirlo y tal, ¿no? Tú haces un ensayo y mides la deceleración máxima que eres capaz de lograr, pues si ahora divides por mu, ese es el rendimiento de frenado. Eso es el rendimiento de frenado. Lógicamente el rendimiento de frenado, pues, mirar, por pruebas de homologación de uno de los laboratorios españoles, los datos que me han dado, ellos en pruebas de homologación con ABS se obtienen rendimientos del 0,8 al 0,9. Con vehículos convencionales han llegado a medir pues casi hasta 0,58. Normalmente por encima de esto, pero fijaros que ya varía mucho lo que gana en una ABS. Cuando pasa por las estaciones técnicas de vehículos, el dato que me han dado es que a partir de 0,55 de rendimiento ya vale. Es decir, que en realidad se pueden lograr rendimientos próximos a 1 con los vehículos con ABS, que hoy son todos los que se homologan, pero que luego en las ITVs también pues, pasan vehículos con menos frenada. Bueno, y luego aquí he puesto unos datos comparativos, ¿no? Por ejemplo, por encima de 0,3 Gs ya nos producen malas sensaciones de confort y unas colisiones urbanas medias suelen andar por los 4 Gs, ¿no? Bueno, pues esto como unos datos orientativos. Si quisiéramos calcular la distancia de frenado, aquí sí que podemos decir meter todas las fuerzas retardadoras. Recordar que las fuerzas retardadoras son la gravitatoria, si estoy subiendo, la rodadura y la aerodinámica. La aerodinámica es un medio de C sub X y tal, lo podemos subsumir en esta C. Entonces, si la aceleración son todas las fuerzas retardadoras dividido por la masa. Os dije que las masas rotativas absorben una cantidad también de energía, ¿no? Para ser frenadas. Esto lo tenemos con este coeficiente de mayoración, que puede ser 1,04 o un 4% más. Esto sería un coeficiente de mayoración, así estoy usando solo las masas en traslación,
y las rotativas lo arreglo con este coeficiente. Pero bueno, en definitiva, si yo tengo esta aceleración, ¿verdad? Por otra parte, ya sabemos, por la cinemática del punto, ¿no? Diferencial de espacio, esta cinemática del punto, igual a V, diferencial de V partido por A. Y entonces, pues, despejo de, o mejor dicho, meto aquí el A, integro entre dos velocidades, pues con esta ecuación podría tener el cálculo de la distancia de frenado entre dos velocidades. Por supuesto, bueno, esto tenemos la suerte por la que es una integral inmediata, porque tengo arriba, puedo tener arriba, sin más que multiplicar aquí por C y dividir por C, voy a tener arriba la derivada del denominador, pues es un logaritmo neperiano. Entonces, la distancia de frenado se puede calcular por este logaritmo neperiano. Y fijaros que aquí, si estoy desde una velocidad muy alta o alta, sí que estoy metiendo todas las fuerzas retardadoras, ¿eh? Y si no estoy en llano. Si estuviera en llano, esto desaparece, y si estuviera a baja velocidad, esto también. Y si quiero ir a la distancia de parada, que sería ya la V sub 2 igual a 0, me quedaría esto. Y si quiero, estoy calculando un poco porque alguien ha atropellado a alguien, un choque, pues hombre, a esta distancia, desde que alguien tiene que empezar, ve una situación de alarma y tiene que frenar, hasta que frena, esta distancia tendría que aumentarla por el tiempo de reacción del conductor más el del sistema. Y el del sistema es pequeño, el del conductor puede ser alto, ¿no? Un conductor que reaccione muy bien son 0,5 segundos, muy bueno, y uno medio puede estar en 1,5, 1,6. Bueno, y estas curvas nos llevarían, fijaros, lo paso muy rápido, si quisiera ver aquí ahora para diferentes tiempos de reacción del sistema más conductor y diferentes adherencias, como es aquí, e incluso diferentes rendimientos, pues nos aparecen curvas como esta, ¿no? Por ejemplo, a 120, aunque se ha desplazado un poco la verde, a 120 con un tiempo de reacción de 1,6, sumando tiempo de reacción del conductor más sistema, y con una adherencia de 0,4, fijaros que sería como en mojado, pues estaría aquí teniendo la distancia recorrida en la frenada, incluyendo el tiempo de reacción, serían 200 metros. Si estoy con 0,8, pues esto me baja bastante. Pero bueno, esto lo voy a dejar. Voy a ir muy rápido en esto. Si quiero el tiempo de la frenada, pues tendría también, ahora con esta ecuación, meto aquí el A que de antes, tengo esta expresión y también tenemos, afortunadamente, esta es también una integral inmediata del tipo arco tangente. Y tendría, pues, estas ecuaciones me permitirían calcular el tiempo de frenada. Y por último, si quisiera ver la potencia de frenada, bueno, la potencia de frenada tiene mucha más importancia el tema de los camiones pesados y tal. Pero empecemos por aquí. La potencia que yo necesito es la fuerza de frenado. Si no estoy en llano, le sumo o le resto la gravitatoria y por V. Esta es potencia, ¿no? Y hay dos situaciones. Imaginaros que estamos en ciudad. Se utiliza más bien esta ecuación primera, que es la energía cinética, basado en la energía cinética y basado que en ciudad tienes frenadas y arrancadas, tiempos de aceleración, deceleración. Con un modelo así de acelerar y frenar, acelerar y frenar, con tiempos de aceleración y de frenado, claro, el freno se refrigera durante todo el proceso. Imaginaros un ciclo. Acelero y luego freno. Pues la refrigeración se produce, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la energía se distribuiría en todo este tiempo. Y tendríamos, como veis aquí, básicamente un medio de la aceleración mayorada v cuadrado. Entonces, esto nos llevaría a una curva como la azul. Y esto nos daría un cierto máximo de potencia de frenada. Y si estuviera más bien pensando en un camión bajando una pendiente muy rápida, muy prolongada, la potencia viene marcada por la energía potencial y en definitiva por vencer la gravitatoria. Esto sería, bueno, esto limitando las velocidades
para diferentes rampas también me daría una curva, ¿sí? Y un máximo. Bueno, esto lo digo muy rápido, porque quiero pasar al bloqueo, al ABS. Bueno, pues en el ABS, fijaros, la filosofía del ABS es justamente esta que veis aquí. La filosofía del ABS es que el musu X, ya lo expliqué, pasa por un máximo y luego desciende hasta aquí, que es deslizamiento. Y esto es inestable. El sistema no se puede parar aquí. Vamos, cuando yo freno no me voy a parar aquí. Si paso de este punto, ya paso directo aquí. Ahora, si sobre este mismo gráfico yo superpongo el musu I, o sea, la adherencia lateral, pues tendría una curva como esta. Bueno, realmente aquí he puesto que lo he dibujado muy exagerado este valor. Teóricamente, cuando toda la adherencia se consume en X, en Y es 0. En Y es 0. O sea, en deslizamiento sería 0. En la práctica no llega a ser 0, aunque en este dibujito me ha quedado demasiada adherencia lateral en el bloqueo de las ruedas. Esto sería bloqueo de las ruedas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si estoy en hielo, estas curvas sería muy diferente. El máximo estaría en otro punto distinto. El máximo es un punto muy singular porque a partir de ahí es cuando empieza el problema, ¿no? Primero, ahí es donde tengo máxima adherencia, pero un instante después es la catástrofe, ¿no? Me quedo sin adherencia. Y fijaros, bueno, fijaros no, ahora os digo una cosa complementaria. El ABS, las primeras patentes datan del año 1920, ya hace algún tiempo. Se inició en aviación hacia los años 50. En el Salón del Automóvil de Frankfurt ya hubo algunos vehículos con ABS, pero de tipo mecánico. ¿Y cuándo se desarrolla y se extiende ya en los años 80? Se extiende mucho y luego se hace obligatorio. Pues en realidad en los años 80, a partir de los 70. ¿Y cuál fue la causa de ese desarrollo? Vosotros me lo tendréis que decir así rápido. ¿Cuál fue la causa? La electrónica. La electrónica. La causa fue la electrónica, de que en los años 70 ya se desarrolla la electrónica de potencia, se abarata, se hacen pequeñitos, ya no era la electrónica ni la válvula, transistores y tal, y se hace barata, efectivamente. Entonces, y por eso su tiempo viene marcado por el desarrollo, como en tantas otras ocasiones, de tecnologías que se apoyan unas a otras, ¿no? Entonces, la esencia conceptual del ABS es que si yo mantengo, no voy a decir aquí en el máximo porque los sistemas con inercia es muy difícil mantenerlos en un punto. Se puede mantener en un punto después de una oscilación y estabilizarse. Pero aquí estamos en tiempos muy cortos en que no llega la estabilización, más bien hay unos pulsos pasando de aquí a aquí así. Cuando el sistema va a detectar que se pasa del mu, ya pasa un poquito. Lo detecta y va a corregir y corrige pasándose en el otro extremo. En definitiva, que el ABS lo que va a hacer es que cuando frenemos nos mantengamos en un intervalo en torno al mu máximo. Cuanto más estrecho ese intervalo, no hace falta decir que el sistema aprovecha mejor la adherencia. Y por tanto, ya de entrada, estoy frenando bien, estoy aprovechando mucho la adherencia. Aunque no sea el mu más al 100%, porque no voy a tener ahí fijo el mu máximo. Pero lo bueno del caso es que si yo me mantengo en ese intervalo, me queda suficiente musui como para gobernar el vehículo y gobernarlo direccionalmente y establemente. Esto es el concepto del ABS. Que trato de que que evito que bloquee, suponiéndome en un punto como este, en un intervalo como este, aprovecho mucho la adherencia y encima tengo fuerza lateral que me permite que el vehículo sea estable. Es decir, que el ABS tiene tres objetivos, podríamos decir. Uno es que no bloquee, pero desde el punto de vista de la dinámica del vehículo es
mejorar la distancia de frenado, mejorar el control direccional y mejorar la estabilidad durante la frenada. Y además, por orden de pensando en la seguridad, casi en ese orden. La inestabilidad sería lo más grave, que evito, lo segundo el control y lo tercero la distancia de frenado. ¿De acuerdo? Evidentemente es el no bloqueo y además el máximo aprovechamiento, las dos cosas. Yo podría no bloquear quedándome aquí, pero no. Este es el concepto. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues lo vamos a lograr poniéndole una vigilancia al conductor en su pie que él no nota. Lo vamos a lograr a base de, primero, tener información. La información la obtenemos de la rueda, que es el sujeto que hay que controlar. Lo más común, pues es un captador electromagnético que veis aquí y una rueda dentada, suele llamarse rueda fónica. Tiene un número de dientes que el sistema conoce bien. Cuando pasa un diente por este captador, se produce un pulso eléctrico que viene a la unidad de control. ¿De acuerdo? La unidad de control cuenta los pulsos, los pone en el tiempo, calcula velocidades, calcula aceleraciones, y se le mete un algoritmo. Y en ese algoritmo hay un algoritmo de predicción. Cuando el algoritmo dice, hombre, esto parece que va a bloquear, pues entonces va a mandar una señal a esta válvula que está interpuesta entre el cilindro maestro, que con mi pie yo estoy ejerciendo presión del fluido, en este caso aceite, y ponemos aquí una válvula intermedia. ¿Qué va a hacer esta válvula intermedia? Comandada por este controlador, va a dejar pasar el aceite, con lo cual cuanto yo más pise, va a haber más presión. ¿Dónde va a llegar? Aquí al caliper y a unas pastillas de freno que sujetan por rozamiento con el disco. Si aparece ya peligro de bloqueo, lo que va a hacer es esta válvula que no pase por aquí fluido, sino que haya un retorno. Aquí no está dibujado un retorno hacia la reserva de fluido. O sea, quitar presión. O si la cosa está así dudosa, pues mantener la presión. O sea, el juego es, dejo que el sistema va a dejar que aumente la presión, que mantenga constante o que se reduzca. Bueno, esto, como hemos dicho antes, el eje trasero, pues tiene menos fuerza de frenado que el delantero. Para evitar, al recordar lo del momento de guiñada que puede hacérmelo inestable, es más, fijaros, esa inestabilidad del momento de guiñada con el ABS puede ser mucho mayor que sin ABS, porque con el ABS resulta que como no bloquea la rueda, aprovechas toda la adherencia, el momento de guiñada, cuando tengo hielo y asfalto, como decía antes, es máximo. Entonces, para corregir un poco esto, lo que se hace es una estrategia muy usada, es que cuando se detecta que hay en el eje trasero que una de las ruedas va a bloquear, lo que hace es tratarlas las dos como si fuesen a bloquear y quitarle fuerza de frenado a las dos. ¿Eso qué hace? Disminuir el par de guiñada atrás. Como el par de guiñada atrás no es el mayor, porque aquí hay menos fuerzas, es reducido un poquito la fuerza de frenado, pero suele ser suficiente para corregir el tema de la inestabilidad por adherencias asimétricas. Bueno, y cuando tenemos tracción trasera, incluso podemos tener un captador, no ya en cada rueda, porque ahorramos, un captador aquí en la entrada del grupo cónico. Bueno, no voy a profundizar, que eso lee muy bien, pero aquí está en el eje trasero tratándolas las dos por igual y con un solo captador que detecta cuando una de ellas va a bloquear. Y en cambio delante, fijaros que tenemos, por una parte, dos captadores, y por tanto las dos cinemáticamente están vigiladas de forma separada las dos ruedas, y también el circuito hidráulico lo hace por separado en las dos ruedas. Esta es una de las estrategias. También cuando estamos en un vehículo con tracción delantera, no tenemos el tren diferencial detrás y entonces tenemos que tener pues
naturalmente captadores en las dos ruedas, aunque también, como veis, se trata hidráulicamente las dos a la vez. Bueno, es un poco de refinamiento del asunto. Fijaros, a través de cada sistema y cada tecnología y cada fabricante tiene sus válvulas distintas, ¿eh? Por tanto, yo voy a poner aquí el ejemplo de esta, ¿eh? Yo voy a poner aquí el ejemplo de esta, pero cada una es diferente. Si veis, el que lea el capítulo del libro que espero mandaros pronto, pues veréis que hay otra, que es más para el circuito neumático de los camiones, de los autobuses. Fijaros una válvula dentro, ¿qué llevaría? En realidad llevaría dos válvulas que aquí tienen su resorte y un solenoide, que cuando se energiza, pues se desplaza venciendo la fuerza del resorte. Entonces, en esta situación, ¿qué tenemos? Que esta válvula está dejando pasar el aceite que llega del cilindro maestro. Está dejando pasar el aceite. Y esta está cerrada. No está energizada, digamos. Bueno, no están las dos. Esta está cerrada. Y por tanto, aquí, ¿qué pasa? Que cuanto más el conductor pise, pues más presión llega aquí. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Pues energizar esta válvula y subirla, venciendo el resorte. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí está cerrado. Esta se mantiene igual, por tanto, hemos dejado aislado el circuito de la rueda. Y en la rueda, ¿qué va a haber? Presión constante y, por tanto, fuerza de frenado constante. O esta situación en que esta se cierra, se energiza y esta también. Con lo cual, pues, si os fijáis, pues lo que hacemos ahora es hacer que salga hacia el depósito de fluido, quitar presión del aceite del sistema de freno y bajar presión. Fijaros lo que también os dije, si el sistema fallara, la electrónica, la electricidad, el cable, el algoritmo, si el sistema fallara, nos quedaríamos así, porque los resortes están haciendo que esta esté abierta y esta esté cerrada. O sea, si el sistema ABS falla, ¿cómo estaría actuando? Como un freno antes pre-ABS, como un vehículo pre-ABS. Yo freno y llega aquí. No me está controlando nada, pero no me está impidiendo frenar. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo actúa esto, porque también luego hay diferentes sistemas de control. Hay diferentes sistemas de control. Aquí hay un ejemplo. En realidad este ejemplo lo he tomado de un autobús, de un autocar de Mercedes-Benz. Aquí hay un ejemplo en que, fijaros, una rueda, bueno, esto sería el registro real de la frenada que desde luego pues tiene, cuando empieza a actuar el ABS. Cuando empieza a actuar el ABS, como decía antes, porque el sistema ha predicho el ABS, empezamos a quitar presión y baja, pero rápidamente la rueda, no estoy poniendo aquí los algoritmos que llegan, sin entrar más en detalles, sí están en el libro, pues mientras que detecta, mantiene por ahí las presiones constantes y tal, vuelve a subir cuando parece que ha pasado el peligro, pero el peligro no ha pasado porque sigue la situación, si sigue la misma adherencia, etcétera, otra vez vuelve a actuar. Si habéis frenado en un vehículo de ABS, en una frenada severa, habréis visto que os da el propio pedal, da pulsos. Porque lo que está actuando es así, en términos de milisegundos, un pulso, plop, plop, plop. Está actuando así mientras que detecta. Hay dos criterios, el de selección, el criterio de predicción y el de selección. El que predice que hay bloqueo o peligro y el que dice ya no hay peligro. Pero claro, mientras que uno lo descubre el otro, lo que van haciéndose es un control así por ciclos. Entonces, imaginaros, por ejemplo, una rueda que va por asfalto y tendría, pues, según vamos pisando el freno, aumentando la presión, pues fijaros cómo en la rueda que va por el asfalto va frenando la presión. Presión es sinónimo de fuerza de frenado, ¿no? Pues va frenando más. La que va por hielo, como se detecta, claro, a más baja, pues estaría, como veis aquí, frenando poquito.
¿Qué ocurre? Que si lo dejáramos así, claro, ahí se produce evidentemente un momento de guiñada, lógicamente. Momento de guiñada. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues en uno de los ejes, en los coches sería el eje trasero y el otro sería el delantero, hacemos que las dos actúen así. O sea, que si una bloquea, va a bloquear, las dos frenen así. Este frenado, ¿qué nos haría? Que perderíamos mucha fuerza de frenado porque la otra puede frenar más. Entonces, pero hemos reducido tanto el momento de guiñada que no hacía falta tanto. Entonces, bueno, pues luego hay unos sistemas. Esto sería haciendo que todo el eje, que sería sección inferior, o sea, en el eje, cuando una rueda va a bloquear, las dos se tratan como si las dos fuesen a bloquear. Esta frena mucho, por lo menos la de un lado, esta frena las dos poco. Luego hay sistemas un poco modificados. El control modificado como este, en el cual el sistema va a ajustar, fijaros aquí, por supuesto la que va por hielo, pues está frenando poco, pero la otra se le deja que frene más para aumentar un poco la fuerza de frenado sin producir un problema de pérdida de control o inestabilidad. Bueno, aquí si viéramos el ángulo delta que hace falta para corregir la trayectoria, veríamos que en el caso este primero, que las dos ruedas del mismo eje están tratadas por igual y frenando poco, pues prácticamente estos son registros, ¿no? Pues no habría casi que corregir. En el caso de este primero, en que una rueda está frenando mucho y la otra no, fijaros que aquí ya hay muchos grados, o sea, el vehículo como que se va, y en el rojo es el intermedio. Y al mismo tiempo aquí, pues fijaros, en la distancia con este tendríamos una distancia frenada de 76 metros, perdón, con el control con el independiente, o sea, las dos ruedas frenan poco, del eje comprometido, ¿no? Pues 76 metros. Si las dos las ponemos de esta forma, frenando diferente, cada una de ellas según su adherencia, una distancia de frenado menor, pero pérdida de control, y con esta, pues una intermedia. Bueno, oye, no quiero, si vamos a acabar con este, espero, a ver, ahora no lo puedo hacer funcionar o qué. Igual tengo que salirme del puntero para hacerlo funcionar. Voy a salirme del puntero. A ver, no quiero esto. No. Voy a ver si me salgo, ¿no? No, y yo quiero salirme. Ahora no me deja. ¿Alguno sabe cómo me salgo? No. Es que no me está dejando. Aquí seguramente, ¿no? ¿Me puede alguien decir cómo dejo el puntero atrás? En la parte de abajo, en la parte izquierda hasta abajo, ahí te debe de aparecer. Aquí no me aparece nada. Sí. ¿Lo tienes en modo presentación? Sí, pero para eso tengo que... Es que no me está dejando ahora actuar, ¿no? No, si se mueve tu puntero. No me está dejando ni cambiar. Avanzar. A ver, ahora no. A ver. Yo quiero dejar el puntero. Ok. Escape. Ya salió. Me he salido. Voy a volver a entrar. Para volver a mostrar, Mauricio. Voy a volver a entrar, a ver, espérate. Pues no me está dejando poner esto. Este es un vídeo del ABS, pero no me está dejando activarlo. Lo he probado antes de entrar con vosotros y bueno, un vídeo, pero ahora no me está dejando. Puedes intentarlo en forma, no de presentación, sino de, digamos... Viene. En forma de... Ahí. Aquí. Ahí ve el video. Vamos a ver. Y haz clic al video, a ver si... ahí. Pues no, tampoco me deja. ¿No?
Bueno, esto como Son veis las 16:04. tiene sus cosas. No sé ahora cómo hacerlo para que lo pudierais ver, porque bueno, es ilustrativo de lo que trato de decir, pero no lo sé. ¿No lo tenés en la computadora en otra parte? Pues sí, estará por ahí, pero ahora no sabría buscarlo. Si Puedo querés ir, después, Paco, puedo- lo podemos compartir y lo dejamos en la web. puedo ir a otra presentación, a ver si me deja, pero vamos a ver, voy a otra presentación. ¿Estáis oyendo? Sí, perfecto. Sí, estamos oyendo. Se oye Bueno, bien. estoy buscando otra presentación a ver si me deja, ¿eh? Pero desde otra presentación. A ver. ¿Estáis viendo? No. Ahí no lo estáis viendo, ¿no? No porque habías compartido el PowerPoint ese. Voy Si a ver, compartís ahora si la otro. comparto, voy a ver si comparto esa y hay más suerte. Probá de nuevo, Paco. Yo recién te saqué la presentación anterior. A ver si ahora con la nueva. Ahí va. No, a ver, espera. ¿Ahora estáis viendo? Sí, Sí, ¿se sí ve? se ve. Parece que Sí, sí. ahora Sí. se ve. Bueno, no, efectivamente, al ponerlo en modo presentación, no. A ver, A ver. ahora sí. Es sin sonido, ¿no? Sí, ¿Qué tiempos no aquellos? está compartido el audio, lo que pasa. ¿Qué tiempos aquellos? Boch, no, ese es el sistema Boch. Derechito, ni siquiera nada gira. Ujú. Francisco, ahí las llantas deberían de estar a una presión exacta, ¿no? Y en condiciones homologadas, ¿no?
Las 4 llantas. No, ¿se escuchaba, Paco? No, que no estamos escuchando el audio y el video. Capaz que si querés comentarlo por arriba. La perfecta distribución del frenado, ¿no? Qué increíble. Sí. Era toda una odisea manejar antes, ¿no? Que con esto, viene ya. Bueno, al fin parece que lo hemos logrado. ¿Me oís? Sí, perfecto. Sí, sí te escuchamos. Bueno, más o menos creo que ha quedado claro en imágenes lo que yo os he explicado antes, ¿no? De manera que, ¿alguna pregunta queréis hacer o algo? ¿O algún comentario? Yo comentaba, Francisco, acerca de la importancia de las llantas, ¿no? De la rueda, ¿no? En términos de presión, en términos de que la llanta esté en perfectas condiciones, Sí, ¿verdad? sí. Porque eso evidentemente te puede afectar, ¿verdad? Hombre, si ya he partido como preámbulo de las 2 lecciones estas, de la base de que todos los esfuerzos van a proceder de eso, en fin, van a proceder de la interacción entre el neumático y la superficie de rodadura, pues podéis comprender perfectamente que ahí está todo. Y por tanto, lo que pasa es que también depende de lo que buscamos. Vamos, en la llanta, si entendemos por perfecto estado que tenga el dibujo bien, o sea, con las ranuras profundas, eso es fundamental en agua, porque el dibujo, para lo que vale, justamente es para evacuar agua y por tanto para obtener mayores adherencias en superficies mojadas. Sin embargo, cuando se está desgastado, el neumático más liso, con tal de que lógicamente no esté dañada la goma y pueda reventar el neumático, tener otros daños, con el neumático gastado aprovecha más la adherencia, es decir, en seco. O sea, un neumático gastado frena más en seco que uno con todo su dibujo. Y en cambio, un neumático gastado es muy peligroso con agua porque rápidamente hace aquaplaning. Y si hace el aquaplaning o hidroplaneo, se puede quedar sin ninguna adherencia ni lateral, es decir, el aquaplaning supone llegar a tener la suficiente presión entre la superficie de rodadura, presión de agua, la superficie de rodadura y la goma, que hace flotar el vehículo, y lo hace. Y puede llegar que a 70 kilómetros el vehículo flote. Y si flota, te quedas sin ninguna adherencia. Y si te quedas sin una adherencia, pues es peligrosísimo. Entonces, el dibujo está para eso. El dibujo evacúa, ¿no? El agua, ¿no? El ¿Verdad? dibujo es para bombear el agua. Bombea el agua, claro. Y que la huella quede semiseca, digamos, la huella real de contacto, ¿no? El dibujo está para eso. En mojado, llevar un neumático desgastado es muy malo y en seco no es malo. Lo que claro, uno lo lleva para todas las situaciones. Y también hay otra cuestión. Si el neumático ya está muy desgastado, está muy usado, entonces los flancos, la goma puede estar ya muy envejecida. Bueno, efectivamente, que esté desgaste significa más cosas, es edad del neumático, ¿no? También. Pero en lo que es el desgaste para la adherencia, no es malo que esté desgastado en seco. En mojado, fatal.
¿Más preguntas? ¿Sabés que lo escuchamos, Francisco? ¿Sabés que lo escuchamos sin sonido? No sé si lo podrás pasar, como decía Federico hoy, para como el link o algo, porque lo escuchamos sin audio. Ah, ¿la habéis escuchado sin audio? Ay, qué pena, porque estaba explicando todo lo que... Ay, qué pena. Pues... Sí, ahí Paco, si querés, después lo compartimos por correo y lo subimos a la web para que quede Puedo disponible. intentarlo, ¿eh? No, yo en esto no soy tan ducho, pero puedo intentarlo. Porque Gracias. de todos modos hay una cuestión, ¿eh? Si entráis en YouTube y buscáis ABS, tendréis. Seguramente este estará también, ¿eh? Entrar en YouTube y tendréis vídeos de estos con ABS, casi seguro. Pero bueno, yo intento mandarlo. Más comentarios. Como me salí un poco, ahora ya no, mi imagen ha quedado ya fuera de esto, me parece, ¿no? Ah, no, está ahí. ¿O no? Te vemos. Me veis, sí, sí. Pues nada, si no hay más comentarios o preguntas, deciros que ha sido una satisfacción para mí el compartir estas horas y que continuéis el curso aprovechando al máximo. Y confío en que aunque no seáis de esta especialidad más mecánica, por lo menos hayáis quedado con las ideas fundamentales, ¿no? Francisco, una pregunta. Este material que nos han presentado en estos 2 días, ¿en Sí. dónde va a estar disponible? No, yo ya eso en lo que es la transparencia lo tenéis ahí, lo tienen en los organizadores del curso, ¿no? Okay. Pues, Las transparencias, las presentaciones están colgadas en el sitio web del Perfecto. curso. las transparencias. Están todas Yo lo colgadas que ahí. os trataré de mandar adicionalmente es el otro tema, ¿no? Vamos, lo que es el texto del libro. Perfecto. Donde te... O envíanos la liga, la bibliografía tal cual y lo podemos comprar para buscarlo en Amazon o buscarlo en cualquier otro. Os puedo enviar el capítulo porque claro, en el libro que tiene 400 páginas está desde un estudio de los neumáticos, la aerodinámica y todo esto, y luego la dinámica lateral. Claro, es un libro de teoría de vehículos bastante completito, ¿no? Perfecto. Y de lo poco seguramente, cuando yo lo escribí no había nada en lengua castellana, pero ahora pues habrá algunas cosas más, pero este es muy completo. Muy bien, queridos amigos. De todos modos, la referencia es que en la primera presentación dibujé la portada, ¿no? Del libro. Ahí en esa portada le puse, en la clase de ayer, en esa portada le puse, a ver, no, ¿qué estoy haciendo? Aquí están saliendo otras cosas, lo dejo. En esa portada, bueno, el libro Teoría de Vehículos, pero bueno, os lo puedo mandar. Y es probable que esto lo suele editar el Servicio de Publicaciones de nuestra Escuela de Ingenieros Industriales. En su día no lo metí en una editorial que hubiera dado mucha más difusión, porque en la escuela nos pidió que escribiéramos libros para reforzar nuestro servicio de publicaciones particulares. Pero sí, anda por ahí, ¿eh? Pues nada, ¿algo más? Si no hay nada más, pues ha sido un placer, como os digo, y os deseo éxito en la terminación del curso. Gracias. Gracias. Un Bueno, saludo. Muchas gracias. Gracias. Paco. Un saludo a Gracias todos. a todos. Anda.